quiero preguntarle específicamente en relación con las vacunas, la vacuna contra COVID-19. Casi desde el primer día hubo quienes plantearon dudas con esas inmunizaciones y desde aquel momento el movimiento antivacunas ha ido creciendo a medida que a su vez cobraba fuerza la teoría de que estaban dándose más problemas cardíacos en personas vacunadas. Entonces, la pregunta directa, así para empezar, es, ¿se ha comprobado, ustedes tienen números, tienen estudios, ¿se ha comprobado si las vacunas contra COVID-19 tienen o no un impacto cardiológico? Bueno, las vacunas de COVID-19 lo que sí se ha comprobado que tienen es un efecto en aumento de la sobrevida de aquellas personas enfermas. Es decir, el beneficio de vacunarse es mucho más que los riesgos que puedan tener en algún problema cardiovascular que puede darle a algún paciente. Cuando comenzaron a administrarse las vacunas, se reconoció que existía el riesgo de que provocaran miocarditis, sí, ¿no? Sí, y hubo algún caso de miocarditis, que es una enfermedad que deteriora la función del músculo, del miocardio, del músculo cardíaco, que revierte, habitualmente revierte sin secuelas posteriormente. Ajá. Y que hemos tenido... Pero ¿no hay casos de muerte súbita derivados justamente de la miocarditis? Si hay algún caso, en el mundo hay reportado algún caso, es algún caso aislado, mientras la muerte por COVID se daba en masa, cientos. Entonces la población lo que tiene que entender es que acá es una cuestión de riesgo, beneficio y de números, ¿no? ¿Cuántas personas fallecen por tener una complicación por la vacuna y cuántas personas fallecen por no vacunarse? Muchísimas más personas fallecen por no vacunarse que por vacunarse. Entonces, si uno tiene que elegir, lo que se ha visto es que todas las poblaciones de riesgo, las poblaciones mayores de 80 años, mayores de 70 años, inmunodeprimidos, se vacunan porque el riesgo que tienen de fallecer o de tener complicaciones graves por el COVID es muchísimo mayor que el riesgo por las vacunas. De hecho, cuando se llegó a más de un 70% de vacunación de la población con 2 dosis de vacuna, fue cuando se comenzó a ver el descenso de la mortalidad por COVID. Ahora, ¿se hicieron estudios sobre el tema en Uruguay? Por ejemplo, ¿se investigó para saber si efectivamente hubo o no un vínculo entre vacunación y los impactos cardiológicos? O, pregunta concreta, ¿se midió la cantidad de muertes por problemas cardíacos a partir de 2021 para poder comparar con los años anteriores? Sí, se hizo. No hubo un aumento de mortalidad cardíaca atribuible a la vacuna. Eso no es así. La vacuna no generó un impacto significativo en la mortalidad cardíaca y sí se hizo un estudio en el cual se midió la eficacia vacunal, lo que es la mortalidad por todas las causas en aquellos pacientes vacunados y en aquellos pacientes no vacunados. Y la mortalidad en aquellos pacientes no vacunados es mucho más justamente por la mortalidad por COVID. Ahora, hay un dato que surge de un acceso a la información pública que cursamos justamente desde aquí de En Perspectiva, que señala lo siguiente. En 2022 fallecieron en Uruguay por paro cardíaco 1.126 personas. 1.126. Casi el doble de las que habían fallecido en 2020. Entonces, a ver, en este cuadro que estamos discutiendo, ¿qué quiere decir ese número? Bueno, el hecho de cuando uno llena un certificado de función, el hecho de fallecimiento por paro cardíaco no es una causa no es una causa específica. Paro cardíaco, todo el mundo fallece por paro cardíaco. Entonces, en realidad, cuando uno pone en el certificado de función falleció por paro cardíaco, está mal llenado, el llenado del certificado de función está incorrecto, está mal. Bueno, hay algo para corregir. Hay algo para corregir. Hay algo para corregir, sobre el método, en los médicos, sí. En los médicos, que al llenar el certificado de función tienen que ser más específicos en por qué fue ese paro cardíaco, ¿verdad? Y de ahí a decir que hay que estudiar, lo que habría que ver es por qué en ese periodo los médicos llenaron de esa manera sus certificados de función. Pero de ahí a decir que eso tiene algo que ver con las vacunas es algo
que está muy lejos de tener una relación causa-efecto. Los que hemos hecho investigación durante mucho tiempo sabemos que para adjudicar causa-efecto hay muchas más cosas que se tienen que cumplir para realmente poder decir que la causa de ese aumento de paros cardíacos, que además no se sabe ni por qué son, porque el paro cardíaco puede ser por una insuficiencia respiratoria por el COVID, o puede ser porque aumentaron los paros cardíacos de otra causa que no consultaron, no necesariamente porque aumentaron los paros cardíacos por la vacuna, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, en definitiva, ¿qué dice ese número que yo mencionaba? Entonces, en definitiva, ese número no es concluyente y no tiene fundamento para decirse que se debe a las vacunas. Usted señalaba recién que a nivel internacional sí existen estudios sobre esta cuestión y, en síntesis, todos indican que no hay consecuencias negativas importantes de la vacunación en materia cardiológica. Yo veía uno que se hizo en el Reino Unido, que abarcó a casi la totalidad de la población del país y que de hecho encontró lo contrario, que entre los vacunados con 2 dosis de Pfizer la incidencia de problemas cardíacos fue 20% menor de lo que se daba antes de la pandemia. Bueno, eso es porque es un tema nuevo, es un tema que se está estudiando. Cuando uno comienza a estudiar un determinado tema, siempre aparecen estudios que muestran determinados resultados, a veces en una dirección, a veces en otra dirección, y cómo termina esa historia de todos esos estudios que se hacen. Habitualmente terminan en que después que se hacen muchos estudios con buena metodología, primero hay que ver si la metodología es correcta, si no tiene errores metodológicos, sesgos. Cuando se terminan todos esos estudios, se hace un metaanálisis, es decir, un estudio de todos los estudios anteriores y se ve cuál es el resultado global de haber hecho todos esos estudios. Nosotros hace muy poquito que salimos de la pandemia, recién se están haciendo todos esos estudios, seguramente más adelante, cuando se conozcan más estudios individuales, se va a poder hacer una ensuma de todo eso y sacar algunas conclusiones más importantes. Pero lo que le tiene que quedar a la población es que, independientemente de que pueda haber un aumento de la mortalidad cardiovascular por las vacunas, la mortalidad por el COVID es muchísimo mayor que ese aumento de la mortalidad cardiovascular por las vacunas. Es decir, el riesgo es mucho más grande de no vacunarse que de vacunarse. Pero por otro lado está un informe como este del Reino Unido que al revés es muy positivo, exacto, digamos. Sí. Y me llama la atención que no se haya divulgado, por ejemplo, este u otros estudios que no hayan sido remarcados por el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se comunicó sobre estas cuestiones que son tan polémicas? ¿Por qué no se comunicó más? Bueno, a veces se comunica, pero lo que es la vorágine diaria de las noticias día a día hacen que estas cosas pasen desapercibidas, ¿verdad? De acuerdo, pero justamente por otro lado hay una campaña insistente muy fuerte de parte de quienes objetan las vacunas, que permanentemente están con sus cuestionamientos, ¿no? Y sí, tal vez es una crítica al Ministerio, que tendríamos que haber sido más, poner más ímpetu en mostrar este tipo de estudios para que la población quede más tranquila respecto a ello. Sí, sí. Mi sensación es que en la época de la pandemia hubo una comunicación muy activa, en particular el entonces ministro Salinas jugó un papel así relevante, pero también usted misma salía a los medios, otros jerarcas, y después eso como se pinchó, como que se aflojó, ¿no? Bueno, después de eso vinieron otros problemas. No, está bien, pero ese tema no había desaparecido, ¿no? Sí, entonces, sí, es probable que tal vez haya tenido que seguir, pero como les digo, los problemas urgentes a veces hacen dejar un poquito en todas las áreas de la vida lo que son los importantes. Recuerden que nosotros tuvimos Casa de Galicia, tuvimos la crisis del agua, tuvimos la viruela del mono, tuvimos la encefalitis equina, tuvimos el empuje de virus sincicial respiratorio, tuvimos la rabia, es decir, tuvimos la gripe aviar. Es decir, tuvimos más de 7 plagas, más que en Egipto. Es impactante. Entonces, es impactante realmente. Entonces, bueno, es posible que algo haya quedado en el tintero para comunicar a la población. Y ya que estamos, termino con otra pregunta sobre otro de los puntos que siguen discutiéndose. La cantidad de fallecimientos en Uruguay. Se habla, por un lado, del llamado exceso de muertes, es decir, la cifra de fallecidos en un año por encima del promedio. Uruguay tuvo ese exceso en 2021 y 2022,
Después se volvió a los niveles prepandemia ya en 2023. Por otro lado está el aumento de las muertes inclasificables, personas que no se sabe de qué murieron, un indicador que ha crecido y que en 2023 fue de casi 14%, bastante por encima del 8% que había hace una década. Quienes sostienen las tesis contrarias a las vacunas de COVID han tomado esos datos para afirmar que allí se está escondiendo cifras de personas muertas a raíz de esas inmunizaciones, ¿no? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en el Ministerio de Salud Pública no se está escondiendo nada, absolutamente nada. Digo, yo estoy al frente de la cartera, sé bien cómo funciona, tengo completamente claro mi proceder y no se está escondiendo absolutamente nada. Lo que son muertes evitables es un concepto que se usa mucho en la medicina y que tal vez a la gente le choca, a la gente que no lo usa habitualmente desde forma técnica, le choca porque parece que fueran muertes que si se hubiese hecho algo podrían haberse evitado, entonces parece que hay una culpa o una responsabilidad en eso. Sin embargo, eso no es así. El concepto de muertes evitables son todas aquellas muertes que en realidad no se hubiesen dado si todo hubiese sido perfecto en el sistema, es decir, si todo se hubiese dado de la manera habitual. Acá tuvimos una epidemia de COVID. Es evidente que hay un aumento de muertes. Hay un evento que es disruptivo en lo que es la salud habitual de la población y esas muertes evitables, que siempre las hay, siempre hay muertes evitables, porque nunca en ningún país se hace todo perfecto para que cada uno tenga el 100% de acceso y de salud, porque eso no es así, no es real, no es la vida real. Entonces, cuando hay una pandemia, cuando hay una situación crítica, hay un aumento de esas muertes. Sin embargo, el aumento de esas muertes evitables en Uruguay, lo que tenemos que saber es que fue mucho menor si lo comparamos por 100.000 habitantes que en otros lugares como en otros países de Latinoamérica. Es decir, tenemos la parte buena, la parte mala de que, bueno, aumentaron las muertes evitables, pero también tuvimos una crisis, un COVID, una epidemia, una pandemia, pero también esas muertes se evitaron mucho más que en otros países que tuvieron mucha más mortalidad que nosotros. De todos modos, yo estaba hablando de muertes inclasificables. Bueno, eso es otro tema. Las inclasificables son muertes que, como dije hoy, los médicos no clasifican en su certificado de función. ¿Por qué estamos diciendo que eso se debe a las vacunas? No, está bien. Lo cierto es que han aumentado. Han aumentado. Pueden haber aumentado por una cantidad de cosas. Pueden haber aumentado por algo que yo dije respecto a lo que ha sido el registro, la manera de registro, que corresponde con los paros cardíacos inclasificables, es decir, se correlaciona con eso, es decir, puede tener una raíz común a eso y no necesariamente puede no tener absolutamente nada que ver con las vacunas. ¿Qué hay que las hace relacionar a las vacunas? En su momento el Ministerio conformó una comisión para estudiar este tema. Sí. ¿Terminó su trabajo? ¿Llegaron a conclusiones? Bueno, la conclusión que se llegó es a eso, a que no hay una causa establecida o determinada, que se puede deber a muchos factores, entre ellos al registro, y que bueno, que obviamente hay que mejorar lo que es el registro, lo que es la documentación de las causas de muerte por parte de los médicos que certifican, que dan el certificado de función, y no se llegó a la conclusión de que haya sido por aumento de la vacunación. ¿Puede haber allí una manifestación lateral de la pandemia? Quiero decir, una manifestación de cómo fue afectado y estresado el sistema de salud, con reprogramación de cirugías, con esperas muy importantes para lograr algunas consultas con especialistas. No hubo una mayor cantidad de muertes por falta de asistencia, por estrés del sistema de salud. De hecho, las muertes que podrían haber aumentado, porque nadie va a fallecer, digo, capaz que alguien muy desafortunado, pero porque una hernia se opere 4 meses más tarde, pero sí porque un cáncer se opere 4 meses más tarde. Sin embargo, el tratamiento de cáncer, tanto la quimioterapia como la cirugía, no se vio retrasada
por la pandemia. Los pacientes se siguieron asistiendo en todo lo que eran enfermedades críticas y no hubo una disminución de la asistencia en ese tipo de enfermedades. O sea que no podemos decir que ese aumento de mortalidad inclasificada se deba por falta de asistencia.